Professor Milton Friedman. Milton Friedman es considerado por algunos uno de los más importantes filósofos del siglo XX, mientras que para otros no fue nada más que un sofista al servicio de Rockefeller, un chanta. Pero, bueno, como economista sus ideas fueron verdaderamente muy cuestionadas. Sin embargo, algunos de los dogmas monetaristas clásicos que surgen de sus teorías tienen una aceptación casi religiosa en Internet. Probablemente esto se debe a que el logro más importante, el más grande del Chicago Boy fue haber descubierto un modo simple y convincente de comunicar masivamente sus ideas. Es decir, fue un verdadero influencer. Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. A través de los medios audiovisuales de su momento, la televisión, fue el primer gran economista de la televisión, el primer gran influencer del siglo XX. Por primera vez un economista abandonaba los abarrotados estudios y las bibliotecas con cálculos infructuosos para mirar amablemente a la cámara y hablar de lápices, manzanas y maquinitas mezcladas con un ideario de sentido común en clave de autoayuda individualista, de satisfacción autoerótica, pero siempre con un estilo de filosofía académica. En estos días en Argentina, el dogma de Friedman, que dice que la inflación es un fenómeno monetario, inmediatamente hace imposible evitar creer que la emisión es una maquinita, como él lo mostró. La verdad es que la inflación es creada en un lugar y solo en un lugar, aquí en Washington. Este es el único lugar donde existen prensas como esta que emiten estos pedazos de papel llamados dinero. Aquí reside el poder para determinar cuán rápidamente aumentará la cantidad de dinero en circulación. Una maquinita que imprime billetes. No hay imagen más fuerte que esa. La simpleza del ejemplo se impone como una verdad. ¿Qué sucedió con todo ese ruido? Eso es lo que ocurriría con la inflación si no dejáramos que la cantidad de dinero creciera tan rápidamente. La consecuencia de ello es pensar que el exceso de billetes físicos que alguien puede tener inclusive en su bolsillo, ese que vos usás para comprar pan y verduras, son la verdadera causa de la inflación. Pero no es exactamente así. Veamos un poco en detalle el caso de Argentina para entender mejor el concepto. Acá hubo un desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional. El 28 de diciembre de 2017 fue señalado por el presidente Milei como el día que comenzó el debacle económico de la República Argentina. ¿Pero por qué? Ese día Marcos Peña, entonces jefe de gabinete del gobierno de Macri. Estamos muy contentos con los logros que se han cumplido. Junto a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Toto Caputo, ¿lo conoces? Derrotar la inflación es un objetivo primordial. Ministro de Finanzas, y Federico Sturzenegger, ¿lo conoces? A partir del año 2020, la inflación deja de ser una fuente de financiamiento para el gobierno en la Argentina. Presidente del Banco Central, cambiaron arbitrariamente las metas de inflación. Este evento desencadenó el comienzo de lo que se conoce como la crisis monetaria argentina. Lo que nosotros estamos viendo, aunque te parezca mentira, son todavía los coletazos de la barbaridad que fue el 28 de diciembre, que hizo que se despedazara la demanda de dinero. Como buen monetarista que es Sturzenegger, creyó que controlando el flujo del mercado de divisas, secando la plaza de pesos, evitaría que estos vayan al dólar y que eso desencadenara un proceso inflacionario descontrolado. De más está decir que una vez más no funcionó, fracasó, pasó todo lo contrario. Como parte de esta ingeniería monetarista, en enero de 2018, Sturzenegger creó las LELIQs, precisamente como una herramienta para intervenir en el mercado de dinero. Es decir, creó una mesa de dinero paralela. ¿Sabes cómo desarmaron las LEBAC? De la manera más tonta que hay. Emitieron y contra eso vendieron dólares. O sea, te recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. O sea, una locura. Y por otro lado, crearon un nuevo monstruo que se llama las LELIQ. ¿Qué son las LELIQs? Bueno, te explico. La plata que la gente tenía en los bancos privados se la daban al Banco Central, que a cambio les devolvía unos bonos. Es decir, son un instrumento para crear deuda, solo disponible para los bancos, quienes le prestaban, como te dije, la plata de los ahorristas al Banco Central, y a cambio este le pagaba intereses, generando así una indexación creciente que distorsionaba los valores y los precios del mercado, tanto el financiero como el real. A esto hay que sumarle que creó una mesa secundaria de dinero, que en la que solo estaban los bancos y los financistas, donde a su vez se negociaban las LELIQs entre ellos, generando un nuevo interés del interés. Es decir, el Banco Central se quedó con la deuda que generaban los bancos privados, quienes a su vez
ganaban dinero. No, que además es un instrumento que tiene 7 días. Es cierto. ¿Sí? O sea, todas las semanas tenés un despiole. O sea, es una locura. Como pueden observar, eso es emisión, pero sin maquinita. No porque haya más dinero en las calles en tu bolsillo, sino porque el Banco Central crea una deuda pública para financiar las operaciones de los bancos privados. Este monstruo de las LELIQ, cuando termine convirtiéndose en un encaje del 100% y ya no de más para eso, te viene un bonazo, o sea, tipo de un plan Bonex. De la nada, en una mesa de dinero, creó una base monetaria en espejo del peso, que en el caso de Sturzenegger llegó a duplicar su tamaño. Esto es la emisión, la creación de deuda pública por medio de un pase de magia. El Banco Central se transformó así en una máquina de perder plata y los financieros privados se transformaron en una máquina de ganar plata. Y lo peor de todo es que ahora está todo concentrado en los bancos. Antes el riesgo de las LEBAC estaba repartido en todo el mercado. Ahora está todo concentrado en los bancos. Y esta es la parte ahora todavía más grave. Cumplido el objetivo de crear de la nada una deuda pública monumental, los pesos descontrolados siguieron yendo al dólar, que empezó a presionar su valor. En junio de 2018, Sturzenegger renunció a su cargo. ¿Por qué lo renunciaron a Sturzenegger? Porque con un mal diagnóstico, pésimo diagnóstico, creían que el problema era que no sabía manejar la mesa de dinero, lo cual es una pelotudez de tamaño. El gobierno de Macri puso en su lugar a Toto Caputo, quien recibió un crédito del Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares, que obviamente se siguieron licuando rápidamente con las LELIQs. Que lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Así, en septiembre de ese mismo año, Caputo renunció también, después de perder 15.000 millones de dólares. El año el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares. En lo que va del año. Se calcula que la gestión de Sturzenegger dejó un saldo de 80.000 millones de dólares de pérdida. Las LELIQs dejaron de ofrecerse en 19 de diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, quien curiosamente en 2017 fue asesor de Sturzenegger, quien ahora es asesor de él. Toto Caputo, apodado el Messi de las finanzas, siempre fue el coordinador de toda la maniobra y Macri el impulsor político. Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. En fin, volviendo al dogma monetarista, la emisión no es dinero físico, ni siquiera es dinero en muchos casos. La emisión es deuda pública creada de la nada sin ningún tipo de respaldo para beneficio de los bancos privados. En Argentina, esa deuda pública en general va al dólar, que es atesorado por particulares, quienes generalmente lo llevan a paraísos fiscales. Estoy de acuerdo con lo del carry trade, que es la bicicleta financiera. ¿Qué diría Milton Friedman de todo esto? Pues bueno, con su sonrisa seductora diría que todo fue culpa de la maquinita y de la consecuencia natural de la oferta y demanda de monedas. One poll said to the other, "Tell me, do you know the difference between capitalism and socialism?" And the other poll said, "No, I don't know the difference." And the first poll said, "Well, you know, under capitalism, man exploits man." And the other fellow shook his head. "Well, under socialism," he said, "it's vice versa.